¿Saben el pizarrón? Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, entonces decíamos que dibujar, hacer rayas, es para hacer visible un deseo, y lo que uno hace, ¿sí? Originalmente, la gente, porque saben que dibujar es como la primera actividad registrada del hombre desde que es hombre, ¿no? La primera actividad, el primer registro de actividad humana son las pinturas rupestres. El tipo tallaba así un corte, ¿no? Y cuando uno agarra un lápiz, o esto es un marcador, yo voy a cortar, me he torcido, no importa, ahí va. Y yo lo que hice es una raya y corté el pizarrón, corté la hoja, ustedes con un cuaderno y un lápiz cortan, ¿sí? En dos, ¿y cortan qué? Separan dos cosas, ¿sí? Lo corté el pizarrón en dos. Ah, hay un marquito, es el horizonte, ¿sí? Bueno, ¿qué decían los griegos? Horizon. ¿Saben qué es horizon en griego? Horizon era el límite. ¿El límite entre qué? Bueno, entre el cielo y la tierra. Yo hice lo mismo, una raya. Ahora hago así, otra raya. Es una playa, ¿no? Hay gente. ¿Fueron a la playa alguna vez? Sí, van a la playa. Fueron al mar, se metieron al mar, tomaron mate, le hicieron libre, en un momento se aburrieron. ¿Y qué hicieron? Agarraron un palito y con tres rayas hicieron una cancha para jugar a la paleta, o al fútbol, o a lo que sea, o al tejo, ¿sí? O sea que rayaron, cortaron el suelo con un palito de la arena, y el mundo, que era amorfo, cambió. Ya es un mundo ordenado, donde midieron, y ya esta es mi cancha, y la otra esta es tu cancha. Cancha, ¿no? Cancha. ¿Saben qué es cancha? ¿Dónde viene la palabra cancha? Cancha. Cancha es la palabra quechua, que significa recinto. Recinto. Entonces, con un palito en el suelo, cambiaron el mundo. ¿Hasta qué punto es así? Ustedes, que lo que uno hace falta, se borró así, ¿no? Sí, esto no es muy bueno para borrar, pero bueno, no vamos a arreglar igual. Que uno puede, haciendo rayas, entender todo. Es lo que hacen los navegantes, porque antiguamente, ustedes saben que la tradición náutica es muy antigua, ¿no? El transporte a vela es de los más viejos de la historia, si no el más viejo de todos. Y toda la normativa, viene de la época de los grandes veleros, cuando todavía no había barcos de vapor, ¿sí? Y uno de los poderes absolutos, absolutamente indispensables y necesarios del capitán, ¿sí? Para evitar un motín, era saber ubicarse. Y parece que la mayoría de los marineros no leían, el capitán tampoco leía mucho. Y no hacía nada más que rayas. Por ejemplo, piensen hasta qué punto se puede. Que, por ejemplo, ¿tienen presente el teorema de Pitágoras? Sí. ¿Lo tienen, no? Dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Tienen claro eso, no? Pitágoras, le voy a decir un secreto que nadie sabe. No hizo jamás hizo una ecuación. Nunca hizo una ecuación, nada más que rayas. Rayas con un palito en la arena. Porque esto es así, ¿no? Esto lo saben todos los albañiles. 3 y 4 y 5 da un triángulo rectángulo. Es la manera que tienen los albañiles, midiendo con una cinta, para saber que si este lado tiene 3, este tiene 4 y este tiene 5, este ángulo es recto. Y no hay otra manera de que sea de otra manera. Es recto. O sea, en cinta métrica puedo sacar un ángulo recto. Pero ¿esto qué es el cuadrado? El cuadrado es esto. Esto es un cuadrado. Esto es el cuadrado de un cateto. Claro, el cuadrado de 3 es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No tengo que hacer ninguna cuenta, ¿cierto? Y el cuadrado del otro cuadrado que tiene 4,
es 16. Y el cuadrado de este es otro cuadrado. De ahí viene la palabra cuadrado. Ujú. Es un cuadrado, es un dibujo esto. Es una cuenta. ¿Sí? Tiene, vamos, 25. 1, 2, 3, 4, 25. O sea, 9 más 16, 25. El cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de los catetos. Esto no demuestra nada. Yo podría demostrar cómo es esto con nada más que con rayas. Claro, es muy fácil. Miren, miren lo que voy a hacer. Dos cuadrados iguales. Quiero mostrar que uno es igual al otro. ¿Este es un triángulo rectángulo? Sí, porque esto es un cuadrado, así que este ángulo es recto. Es un triángulo rectángulo, ¿no? Ujú. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El cuadrado de este lado es esta superficie. Es de este lado, es el cuadrado que va acá, está acá. ¿Lo ven? Luego este mismo, otra vez, este mismo triángulo. El cuadrado de este lado es esto, ¿no? ¿Sí? Ujú. Ahora hago lo mismo acá al lado, ¿eh? Es un dibujo igual. Son todas, lo que estoy haciendo es una raya, sin medir demasiado, porque no hace falta ser muy preciso con esto. Entonces fíjense una cosa, hago esto. Estos triángulos son iguales, ¿no? Este es igual a este es igual a este es igual a este es igual a este. ¿Sí? Este es el cuadrado de la hipotenusa. ¿Esto es el cuadrado de la hipotenusa? ¿Sí o no? Sí. Y estos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 son iguales. O sea que la suma de estos dos es igual a este. ¿Estamos de acuerdo? La suma de estos dos es igual a esto, porque si estos son iguales a estos 4, lo que sobre los cuales son iguales, la suma de estos dos es igual a este. Ujú. ¿Hice alguna cuenta? ¿Qué hice? Rayas. Solamente rayas. ¿Sí? No con mucha habilidad, porque no depende de la precisión de la red, sino entender las rayas que estoy haciendo, ¿no? ¿Se entiende hasta ahí, no? Fíjense que cuando uno va a contar, ustedes cuentan, porque dicen, no, tengo que saber, para navegar tengo que saber matemática, ¿cierto? Te matematá, decían los griegos, el matema es lo que se sabe, la matemática. O sea, cuento y cuento con los dedos, 1, cuento 2, cuento 3. ¿Cómo lo registraban? Y bueno, antiguamente uno hacía rayas, cortaba la pared o cortaba el piso. 1, 2, 3. ¿Estamos de acuerdo? 4. 4. Es el dedo, ¿ven? Los rayos para que es igual, jugando con los dedos. ¿Sí? ¿Se entiende esto, no? Ahora fíjense hasta qué punto. Esto, cortar, hacer rayas, cortar con lápiz, cortar la tierra para dibujar. ¿Hasta qué punto llegan hasta que los números arábigos son así? 1, 2, 3, 4. Son estos mismos. Hoy los números que usamos son los mismos que cortar haciendo rayas. Los sumerios inventaron la escritura cuneiforme porque agarraron y en vez de hacerlo en la tierra, lo hicieron en unas tablitas de arcilla y las cocinaban para quedar registrado, pero es lo mismo. Es lo mismo. Exactamente lo mismo. Miren. ¿No? Esto es una tijera de podar, si me creen, ¿no? Estoy cortando. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice cortar en latín? Se dice putare. Es podar. Putare. Putare, ¿cierto? Es más, en latín, putar, pensar y cortar es lo mismo. Ego puto in orto meo, que significa yo
cuido mi huerto, podo mi huerto, o yo pienso en mi jardín, que es lo mismo. ¿Sí? Pero, ¿cómo se dice cuando yo corto un conjunto de árboles? Computare. Computare. ¿Qué es computar? ¿Qué es contar? O sea, cortar y contar en la raíz de los idiomas en general es la misma cosa. Fíjate hasta qué punto que en la raíz del indoeuropeo, yo digo para hablar un poco de las palabras antes, ¿no? En la raíz, ¿cuántas palabras está la raíz del cortar, que es esta cosa del sk, cortar? SK, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cómo se dice croquis o dibujo en alemán? Skizze. ¿Cómo se dice dibujo o croquis en inglés? Sketch. ¿Sí? Lo tienen, ¿no? ¿Cómo se dice en latín pensar? Discernir. Separar las cosas. Cortar lo de arriba de lo de abajo. Lo bueno de lo malo. O sea, cortar como hacía la raya en el piso. Discernir. ¿Sí? ¿Cómo es conocimiento en griego? Skio. De ahí viene scienza, ciencia, el conocimiento. ¿Qué hace el ñato este? Fíjense. No se ve mucho, ¿no? ¿Lo dibujo? ¿O sí se ve? ¿Qué hace este ñato? Este, ¿qué hace así, en la montaña? Esquía. Cuando Freud y Breuer dijeron que había una enfermedad, que el tipo tenía la cabeza partida, ¿saben cómo le pusieron? Esquizofrenia. Es el corte del sick. Siempre es el mismo, sick, ¿no? Ahora fíjense una cosa, que es lo más importante, porque ya van entendiendo que hay una relación directa entre las palabras, el pensar y lo que significan. Digo porque vamos a entrar con el tema de la nomenclatura en un segundo. Pero por ayer le empieza el miedo a dibujar, porque es la misma cosa. ¿Ubican a René Descartes? Sí, Descartes. El gran invento de Descartes, el gran invento, porque acuérdense que estos muchachos de los griegos no tenían ecuaciones, ¿sí? Es que el tipo empezó a ordenar el mundo con rayas e hizo, otra vez, un horizonte. ¿Y saben cómo lo llamó? Abscisa. Absquisa. Cortándolo de adelante, adelante, absquisa. Está cortando otra vez el llanto. Y le puso las ordenadas, y a partir de eso, pudo ahora, bueno, cualquier función, la que quieran, ¿sí? Y igual f de la función que se les ocurra, derivada o no derivada, lo que ustedes quieran, las rectas, todas las funciones, tienen una expresión gráfica ordenada que tiene un correlato en una ecuación. Ese fue el gran invento de Descartes, ¿sí? El regular con ejes cartesianos a 90 grados, de eso que había descubierto Pitágoras antes de cómo hacerlo 90 grados, ¿sí? Y a partir de eso se puede partir el mundo con rayas y podemos navegar, porque sin cartas no navegamos, ¿sí? ¿Se entiende, no? A tal punto es así, a tal punto que después, mucho después, nuestro amigo Kant, ¿lo ubican, Immanuel Kant? Hizo 3 libros importantes el tipo. El juicio, la crítica de la razón pura, que son como la base del pensamiento, ¿no? El juicio de la razón práctica y el tercer libro, más importante de todos, la crítica la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio. ¿Alguien habla alemán de ustedes? ¿Saben cómo se llama en alemán? El libro se llama así. Se llama Kritik, con K, der Urteilskraft.
¿Vieron la vocación que tienen los animales por hacer palabras compuestas, no? Ur, tail, craft. Craft es fácil. Craft es potencia, habilidad, ¿no? ¿Qué es tails? Tails, tailor, del sastre, cortar. Ur, lo original o lo profundo. O sea que para este ñato, el juicio, el pensamiento, no es otra cosa que la habilidad de cortar lo profundo. Otra vez es el corte ahí, ¿no? Yo le dije esto la otra vez hablando con un amigo mecánico y me dice, pero flaco, si los repuestos de Mercedes-Benz se llaman Urtails. Vas a cualquier fábrica de repuestos de autos alemanes originales y son Urtails. ¿Qué son Urtails? La parte cortada original. Es todo lo mismo. Estamos en la misma historia. Bueno, o sea que finalmente dibujar es cortar el mundo en pedazos para entenderlo, separando las cosas. Discernir es pensar, es la misma cosa. Es todo igual. Y las palabras, hablar, es mentira que uno piense y después habla. Hablar es una forma de pensar, así como dibujar y ver los dibujos es una forma de pensar. Es bastante sencillo, si uno lo entiende así, trabajar en las cartas para poder pensar. O sea, uno hace físico eso. Supongamos una carta, ¿no? Acá está Colonia, acá está el Delta, acá está Buenos Aires, yo quiero ir para allá, ¿sí? Salí de acá, estoy acá, bueno, no, tomé una posición, estoy acá en realidad y tengo que ir allá porque tengo que llegar acá. Es el pasado, lo que ya hice, el presente, mi ubicación actual, el futuro, lo que quiero hacer, con 3 rayas. Y puedo pensar, puedo evaluar todos los conflictos simultáneamente porque los veo, porque los hago físicos, porque si decías no me sirven, tengo que poder verlos. Los puedo ver, los puedo evaluar y puedo tomar decisiones. ¿Sí? Yo pienso, cuando uno navega con una carta, piensa con las rayas. ¿Sí? Bien. Dicho esto, que veo que se quedaron medio así aburridos, dice, ¿va a seguir hablando de estas cosas este pibe? Vamos al tema que nos ocupa directamente, que es de dónde vienen los nombres y para qué sirven. ¿Sí? De dónde vienen las palabras que usamos habitualmente y cuáles son las que tenemos que saber. Yo tengo que dejar de compartir acá, Ale, ¿no? Y compartir la otra. Y compartir así. Yo tengo que hacer... Bueno, yo estoy... El básico es ahora. Sí. Muy bien. Bueno, dejamos ahí en Turner, ¿no? ¿Se acuerdan? Pasemos a la verdad de la milanesa. Esto es importante ahora porque por 2 cosas. Una es que hay un montón de definiciones que son, digamos, que son importantes porque tienen correlato en la cuestión legal, en la cuestión reglamentaria. ¿Sí? Por ejemplo, cosas que están en la matrícula del barco. O sea, la matrícula es como la cédula verde, el papel de dominio del barco que tiene un montón de datos. Por ejemplo, cosas que tienen que ver con las reglas de paso y de gobierno que van más adelante, o con las reglas para evitar abordajes en el mar. Son otras cosas. Pero más allá de eso, las cosas, el nombre, viene junto con la identidad. Las cosas tienen nombre a partir de que yo conozco las diferencias. O sea, cuando alguien no sabe de árboles, pasa por donde te dice, mira, ahí hay un árbol. Te agarra un paisajista y te dice, ¿cómo un árbol? Eso es un álamo, que no es igual que un sauce, que no es igual que un eucaliptus. ¿Sí? ¿Y cuánto le pone el nombre? El nombre aparece con la diferencia. Es como con las personas. Yo con mis hijos no me confundo de quién son, porque entiendo que son diferentes. Y los nombres y la identidad es la misma cosa. El nombre, y para qué sirve, y sus diferencias, la identidad es justamente sus diferencias, ¿no? ¿Se entiende esto, no? Hoy les pasa con la escota y con la drisa. Saben que es diferente y no hay manera que se confundan. Bueno, entonces buque. El buque es importante porque todos estos aparatos que sean buques van a tener que cumplir las reglas del paso, por ejemplo. Y tiene 3 condiciones. Uno, que flote.
Un buque es un artefacto flotante. Tiene propulsión y sirve para transportar cosas o personas. ¿Sí? O sea, este barco de guerra ahí es un buque. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya se durmieron? No. No, No, no. no. Sí. ¿Estás aburrida, Carla? No. Tengo unos dibujitos divertidos después. Bueno, va, sigo. ¿Este bote de remo es un buque? ¿Qué les parece? Mary no estaba Sí. muy convencida. Sí, ¿Es sí. un- Sí. ¿Flota? Es. Sí, flota. ¿Tiene propulsión? Sí, los remos. ¿Sí? ¿Lleva personas? Sí, el señor. Sí, claro, es un buque. ¿Cumple la regla de paso? También tiene que cumplir la regla de paso, porque los botes de remo deben de cumplirlas. Bien. Este señor, arriba de la boya, ¿es un buque? No. No. ¿Por qué no? Flota, es una construcción. Flota, Pero tiene tiene gente propulsión. arriba. No tiene propulsión. Ni Correcto. gobierno. Brillante. Yo no sabía que había un grupo de estudiantes brillantes en este año, pero bueno, veo que sí. Bien, sigo. El hidroavión, ¿es un buque? Sí. Mientras esté en el agua. Cuando despegó y vuela, ya no es un buque. Si ustedes se fijan con atención y ven un hidroavión, van a ver que cuando el tipo despega y se separa del agua, cambian las luces. Porque las luces de la aeronavegación son diferentes que la navegación fluvial o marítima. Y las luces de navegación de un hidroavión son las reglamentarias para navegar, porque está navegando, porque es un buque. Che, y el bote volador este que lo veíamos siempre acá en los fines de semana, es mientras se están dando en el agua, es un buque. El submarino, mientras esté flotando. Mientras está flotando. Cuando se sumerge ya no, porque ya no flota. Entonces ya no lleva luces, porque nadie lo ve aparte. Es al pedo, ¿no? Las luces en el submarino es medio complicado. Tampoco tiene ventanas, ¿vieron? Bien. ¿La tabla de windsurf es un buque o no? Sí. Claro, obvio, es un buque. Es un buque. Bien, quedó claro que es un buque. ¿No? Es importante que sepan porque son aquellos elementos a los cuales después se le aplican todas las normas de gobierno, de derecho de paso, de prevenir abordajes, etcétera, que son en general internacionales. ¿Está? ¿Quedó claro? Bueno, muy rápido esto. Esto ya lo vieron, así que yo sé que son todos expertos en esto. Saben lo que es la hora viva y la hora muerta, ¿verdad? Sí. Perfecto, vamos. Ahora, ¿por qué se llama lo que la lógica diría al revés? Uno pensaría que la hora viva es la hora Bueno, arriba y la hora muerta. ¿la lógica de quién? ¿La lógica del terrestre o la lógica del náutico? Cualquier cosa que pase en la hora viva te hundís. En la hora muerta no pasa nada. Te haces un agujero en la hora viva, te hundís. Te haces un agujero en la hora muerta, no pasa nada. O sea, lo que está vivo es lo que está bajo el agua. ¿Estamos? En la lógica de la náutica, cuando tengas un rumbo, que es un agujero del casco, debajo de una línea de flotación, te vas a preocupar. Y vas a decir, está viva. ¿Ah? Bien, sigo. Calado también, arboladura lo tienen clarísimo. Vieron todo esto, ¿no? Sí. Y todo esto también. Es El lora. calado yo no lo tengo tan claro. Calado. Bueno, lo paso de nuevo. Mirá qué fácil. Calado. El calado es la distancia entre la línea de flotación y el apéndice más lejano. El apéndice más lejano. Si es el timón, el timón. En general es el quillote. ¿Sí? Pero el calado es la distancia entre paralelas, entre la línea de flotación y el apéndice más lejano. Queda claro, ¿no? Sí. Sigo. Eslora lo saben, es esta distancia, ¿no? Lo tienen pero más que manga. Bien. Perfecto. Este es un concepto más difícil porque sé que va a ir a unas confusiones. Es muy importante porque eslora, manga, calado y este que es puntal son las definiciones que tiene la matrícula y que sirven básicamente para calcular lo que todos los barcos tienen en la matrícula, que es todos los barcos, cualquier sea su destino, cualquiera, no barcos deportivos, sino todos, es el TAT, tonelaje de arqueo total. El tonelaje de arqueo total no es una medida de peso, es una medida de volumen, o sea, manga, eslora,
y puntal determinan el volumen del barco que puede cargar y por eso pagan, no es el peso del barco, es el volumen de carga. Y por eso pagan la matrícula, el derecho de los puertos, los barcos de carga, etc. Y los barcos deportivos también. Entonces, cuando vean la matrícula de un barco, van a ver que dice 8 toneladas TAT. Pero si mi barco pesa 4,5. Sí, pero tiene 8 toneladas de arqueo total, que es el volumen. Es una cuenta, ¿sí? Es una cuenta vieja. Y el puntal es esto, no es la altura hasta la carroza, no es si entra empanado o no. Es la distancia entre la cara superior de la quilla y la cara inferior de la cubierta principal. ¿Estamos? Sin la carroza, porque la carroza es para los veleros nada más. En este barco, el puntal es este. Si ven un barco que tiene un puntal 1,50, no significa que no entran parados, ¿sí? Sino que la distancia entre la cubierta principal y la cara superior de la quilla es 1,50. ¿Se entendió? ¿Ven? Esta es la sección de un barco de carga. Puntal, manga, es un pedazo del barco. Esto determina la carga y por eso pagaban los barcos. Y como todo deriva de los barcos de carga, porque la tradición náutica es muy antigua, todavía se conserva eso. Y los barcos deportivos pagan su cuota de impuesto por su capacidad, su TAT, tonelaje de arqueo total, que no es peso. Sí, está bien, sigo. Banda, ¿saben lo que es la banda, no? Sí. La banda es el costado. La banda se divide en 3. La banda se divide en 3, eso lo vieron. El tercio de adelante es la mura, el tercio del medio es el través y el tercio de atrás es la aleta. Es esos 3, ¿no? ¿Los ven? ¿Correcto? Bien. Banda, ese es el costado. Y el otro, este pedazo del casco se llama pantoque. ¿Lo habían visto eso? No. No. Bueno. ¿Vieron cuando vienen las lanchas? ¿Vieron las lanchas cuando vienen saltando en las olas y pa, 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 pa? Eso, saben que la gente dice, va dando pantocazos. Es lo que golpea y hace que el agua salga para los costados. El pantoque, no la banda, porque la banda no pega en el agua, pega en el pantoque. ¿Sí? En los veleros también pasa, sube una ola y de repente el barco golpea, che, está dando pantocazos. Eso esa parte es el pantoque. Esto saben lo que es, porque ya lo ha pasado. Esto, la escora, es el ángulo contra la vertical, ¿correcto? ¿Sí? Este movimiento de un costado hacia el otro se llama rolido. ¿Lo sabían? ¿Sí? No. Y el movimiento en el sentido de la proa, que sube y baja, es el cabeceo. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí todo cosas ya sabidas. ¿Cierto? Bien. Preguntas. Sí. No hay pregunta. Alguien dijo, Sí, fui yo, perdón. Como que va muy rápido. Hay algunas cositas que yo desconozco y bueno, pasó muy rápido, me parece. Decime cuáles desconoces. El rolido. El rolido es este movimiento. Vos me ven a mí, ¿no? Sí. En el sentido babor y estribor. El barco se mueve así. Típica situación de cuando van en popa. En popa el barco rola. Cuando van contra la ola enseguida, el barco cabecea. ¿Correcto? Es bastante fácil, Dani. ¿Sí? Te vas a acostumbrar igual, porque vamos a decir 20 veces. Che, ¿cómo rola el barco hoy? Y porque hay ola, y venimos en popa. Uy, ¿cómo cabecea? Y sí, porque hay ola de jeta, y nos vamos subiendo y bajando la ola, va cabeceando. ¿Sí? Yo se los cuento para que lo sepan, pero lo vamos a usar 20 veces a bordo, así que olvídense de estudiar nada. Veamos algo de los barcos. Perfecto. Los barcos, por el tipo de casco, van a ver que hay muchos tipos de barcos. Habrán visto en el río. Les va a pasar como con los árboles o los pajaritos, ¿se acuerdan? El tipo que no sabe de pajarito dice, ¡uy, un pajarito! El que sabe de pajarito no es un tordo, este es un mirlo, aquel es un zorzal y aquel es un canario, son diferentes. Saben las diferencias. Entonces reconocen, tienen nombre. En los barcos pasa lo mismo. ¿Vieron catamaranes en el agua? Sí. ¿Saben lo que es un catamarán? Es lo que se llama multicasco. Hay barcos de 2 y de 3 cascos. No he visto de muchos más, aunque algún trasnochado se le va a ocurrir hacer poner 4. ¿Sí? Pero son barcos bastante antiguos, porque los maoríes, los polinesios, ya tenían catamaranes. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre un catamarán y un monocasco? Diferencia brutal. El monocasco
tiene estabilidad porque tiene peso en el quillote, o en su defecto la tripulación compensa la escora, ¿sí? Por ejemplo, en un 420 o un Optimis no tiene quillote. ¿Y cómo se tumba? Porque el pibe se sienta del lado contrario, porque si lo sienta se lo pone de gorro el barco. Queda claro, ¿no? O sea, la estabilidad es por peso. En los catamaranes no tienen quillote, no tienen peso. La estabilidad es por forma. O sea, están tan separados los cascos que cuando el barco escora, el catamarán que está sotavento se empieza a sumergir y como no puede sumergirse, el barco no escora. De hecho, los catamaranes no escoran más de 8 o 10 grados. Algunos menos todavía. ¿No escoran cuándo? Nunca. Nunca escoran. ¿Está? O sea, si uno tiene miedo de la escora, cómprese un catamarán. No escora jamás. Los catamaranes, hasta tal punto, los catamaranes de crucero no escoran, que no tienen cocina cardánica. La cocina está como una casa porque no se inclina el barco. ¿Ah? No se manera de que se incline porque el pontón de sotavento siempre es tan grande que no puede sumergirse. ¿Y qué ventaja le da eso? Y algunas muy grandes. Es que necesitan tener peso de lastre. Entonces un catamarán es mucho más liviano que un monocasco. Y por eso es muchísimo más rápido. Los catamaranes son mucho más rápidos. Mucho más rápidos. Al principio, cuando empezaron los catamaranes, no creían que fueran mucho más rápidos, porque lo tenían los maoríes nada más, y la verdad que eran barcos relativamente chicos, ¿no? Cuando empezaron las regatas de catamaranes, compitieron en la primera cruce del Atlántico, catamaranes y monocascos. El catamarán, ¿saben cuándo le sacó? Una semana. Llegó en 7 días y el primer monocasco llegó en 14. Y dijeron, no pueden competir nunca más juntos porque son demasiado rápidos. ¿Sí? Los catamaranes se separaron, ya no corren más juntos, corren a cantidades diferentes porque no se puede comparar. La velocidad del catamarán es infernalmente mayor. ¿Ah? Y la otra es que no tienen orzas, no tienen quillotes. O sea que vos levantás la orza y el catamarán no cala nada. ¿Ah? ¿Se entendió, no? Sí. Sigo. Bueno, después hay unas cosas estas nuevas de hidrofoils, o sea, barcos que ya no desplazan agua, sino que trabajan como si fuera un esquí. Hacen patito en el agua por la tensión superficial por la velocidad, ¿no? Eso lo saben, como esquiar. Es igual. Estos bichos, como cuando toman velocidad, apoyan el hidrofoil, digamos, la placa de sustentación como si fuera un esquí, dejan de tener rozamiento, que es lo que frenan los barcos, y van a velocidades alucinantes, que significa que le ganan por lejos al viento real. O sea, estos bichos con un viento de 20 nudos navegan a 35 nudos. O sea, con viento de 20 navegan a 35. O sea, es un infierno lo que navegan. ¿Tá? Así también se agarran una ola y se estrolan, porque esa velocidad, se imaginan, ¿no? Estamos hablando de... Esto ya lo sabían, ustedes ya lo vieron. Vieron los barcos de hielo, los que andan por el desierto, esos triciclos del desierto con vela, que andan a 100, 120 kilómetros con viento de 40 o 50. ¿Sí? ¿Cómo puede ser que con viento real de 40 50 kilómetros el bicho ande a 120? Bueno, porque siempre van contra el viento. Entonces su aparente aumenta siempre mucho más. ¿Se entiende, no? Generan su propio aparente. Es una sumatoria. ¿Se entiende esto? Esto lo vieron, del aparente lo tienen claro. Sí. No hace falta que explique nada. Entonces, si yo arranco, hay 20 nudos, voy a 10, voy a 15, voy a 20 contra el viento, mi viento es de 40. Entonces puedo ir a 35, 38, 40 y ahora tengo 80. Y voy a 80 y llega un momento que el límite es el rozamiento. Si le saco el rozamiento, entonces el bicho va muy rápido. En el hielo va rápido, en el agua no. En el desierto con ruedas va más rápido y cuando le pongo un hidrofoil y levanto del agua va rápido. ¿Está claro? Sigo. Ven estos, ¿no? Estos son los últimos de la Copa América. Es infernal, ¿eh? Y el chiquito que se ve arriba es una clase relativamente nueva que se llama Moth, polilla, que va un tipo solo y vuela también, ¿eh? Bueno, hasta ahí vamos bien, cascos, ¿entendieron? Ya todos quieren catamaranes ahora, veo. Yo quiero un hidrofoil, dijo Vero. Ya se enamoraron. Bueno, tiene una desventaja. Te digo, no se compren un catamarán porque, bueno, ese es el problema. Paga el doble de amarra, porque es el doble de ancho. ¿Está?
O sea, un catamarán de crucero en general tiene la manga mayor que la mitad de la eslora. O sea, un catamarán de 10 metros tiene generalmente entre 5 y 6 metros de manga. Un catamarán de 12 tiene 7, 8 metros de manga. O sea, es un lote de grande. Y ocupa el doble de amarra, entonces paga el doble de amarra todavía. Todavía, porque la verdad es que Carapé menos podría tener una amarra sin dragar. No hace falta la profundidad para un barco de 40 pies, de 10-12 metros, digamos, de monocasco que cala 2 metros. Necesita agua. Este cala 40 centímetros. Podría ponerlo llevarlo a la playa. ¿Sí? Lo saco en la playa un catamarán sin problema. Ahora no se vuelca, ¿no? Pero bueno, esa es otra discusión. ¿Pero se enamoraron los catamaranes? No. Bueno. ¿Estás vendiendo catamaranes? Tengo uno para vender. No, mentira. Sigo. Ah, no, timones. Me fui a la mierda. Timones y quillotes. Sí. Son los apéndices de ahí abajo, ¿no? Hay de muchos tipos. ¿Ven el de arriba? ¿Ustedes ven el de arriba, el azul, el primero a la izquierda? Sí. Ven que el timón, la pala del timón, y tiene como una aleta adelante. ¿La ven? Fija. Eso se llama skeg. ¿Sí? Muchos barcos de crucero de altura tienen skeg parciales o totales. ¿Por qué? Porque el otro timón, como es este, es todo colgante. ¿Ven? Es una pala que está con una mecha y está colgando abajo. Entonces, ese timón lo que tiene es que la mayor causa porcentual de accidentes en el mar es romper el timón. ¿Por qué? Porque le pegás con el timón y se rompes. Porque se mueve. ¿Cierto? Es un punto flaco. Cuando tiene el skeg, esto que les digo, que se escribe skeg, ¿está escrito ahí? Sí. Sí, skeg. SK, ¿saben por qué no es skeg, no? Porque corta el agua. SK, ¿se acuerdan? ¿No te acordás, Vero? Sí. Sick. ¿No? Bueno, el skeg, protege el timón, y no solo lo protege, sino que como tiene bisagra, digamos, tiene los herrajes agarrado a una posa firme, el timón es muchísimo más fuerte. Porque se imaginan que la mecha del timón, que va hasta arriba, si el timón está en ménsula, cuando le pega algo, se tuerce. Y eso te queda sin timón. Si está torcido, no funciona. ¿Se entiende, no? Bueno, fíjense que el barquito de abajo, ¿ven el barquito de abajo a la derecha? Tiene un quillote corrido y el timón es como un alerón del quillote. No hay manera de romperlo ese timón, porque está agarrado al quillote. ¿Sí? Es cierto que ese timón también son menos efectivos, pero más fuertes. Como todo, vieron algunas. Y algunos hay pivotantes. Por ejemplo, ¿ven el barco que está acá? Que no es un KDP, es uno parecido. El timón pivota, tiene un tornillo, una articulación y se levanta. ¿Por qué? Porque lo sacan por el agua de la playa. ¿Está? ¿Quedó claro? Timones. Tipos de timón. Tipos de quillote. Hay de todo. Antiguamente los quillotes eran largos, en los barcos de madera eran largos e integrados en la estructura. Para que funcionen efectivamente como un buen plano antideriva. Esos barcos son muy estables en el rumbo, y difíciles de virar. Es fácil ir derecho y es difícil dar la vuelta porque el barco es muy largo. ¿Sí? Después, con el tiempo, los quillotes fueron angostando y llevando el peso lo más abajo posible. Porque si se acuerdan de esto de la estabilidad, ¿sí? Y el tema, el brazo de palanca que hace el quillote para enderezar el barco es fuerza por distancia. O sea, el peso por la distancia. O sea, que un quillote de 100 kilos a 1 metro es lo mismo que uno de 50 a 2. Un tema de palanca. ¿Se entiende eso? ¿Sí? No hace falta que dibuje, ¿no? ¿O sí? No, lo entendieron. Entonces, cuando más lejos esté el peso, más efectivo es. Entonces inventaron esta cosa con bulbo. ¿Ven el quillote blanco que tengo a la izquierda? Sí. Tiene el peso lo más abajo posible.
porque ese bulbo concentra el plomo ahí abajo. Entonces es más efectivo el peso cuando más distante esté. ¿Sí? Hay quillotes ahora compuestos con alelones, con alas, etc. Y de todos fueron cambiando. El barco del medio, este que está... ¿Ustedes ven mi mouse? Sí. Ah, bueno, fenómeno. Entonces, Sí. si ven el mouse, este de acá es un barco con quillote corrido, el timón agarrado al quillote, o sea que todo funciona como un esquel, y la hélice del motor justo echándole el chorro de agua al timón, que es el sitio ideal. Y protegida. Mejor imposible, no se va a romper nada este barco. ¿No? Esos eran los barcos viejos. Proas. Esta es la proa del barco este, el de la izquierda a la arriba, a la derecha, a la izquierda, perdón. Es una proa súper lanzada de los barcos de un J-Class, de una clase J, un clásico de principios del siglo pasado, del siglo XX. ¿Sí? Mucho lanzamiento, una proa que cortaba el agua, muy finita. La del costado, la otra, es una proa bulbo, porque descubrieron los muchachos, los ingenieros navales, que el bulbo lo que hace es separar la ola de la proa y evitar el rozamiento. Y entonces ahorra combustible esto, porque el problema de los barcos es el rozamiento con el agua, ¿no? La ola que levanta el barco, ¿ven como en el J-Class la ola le llega hasta la cubierta? Bueno, con la proa bulbo, el bulbo ese adelante separa el agua por delante, aleja la ola, cambia la superficie mojada y entonces baja el rozamiento. Eso hace que el barco gaste menos combustible o vaya más rápido. Y después, estos barcos más modernos, que son las proas ya, todo lo contrario de lo que eras antes, proas rectas. ¿Por qué? Bueno, por una relación de eslora en flotación, ustedes se dan cuenta que con proas y popas muy lanzadas, la eslora en flotación es mucho más chica que la eslora total. El barco tiene mucha vela, ¿sí? Y poco casco en el agua. Pero como los barcos son mucho más livianos, la eslora en flotación aumenta y la velocidad de cálculo del barco aumenta. Porque la velocidad es función de la eslora. Entonces, un barco, cuando más grande sea en flotación, más rápido en teoría va a ser. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Es un tema de cálculo, digamos. El cálculo teórico de los barcos se calcula y la eslora de flotación es directamente, fue función de la velocidad. Después, si quieren, les digo la fórmula, si quieren diseñar barcos. Bien, estos son clases, un J-Class. Fíjense el tamaño de sus barcos de un solo palo, que saben cómo se llaman, ¿no? No. Los gallegos le dicen balandro. Pues hombre, un balandro. Y los ingleses le llaman sloop, un barco de un solo palo. Miren el tamaño de la botavara. Son barcos de 60 pies, 18 metros. Y la botavara tiene fácil entre 8 y 9 metros de largo. Enorme, ¿eh? Es el tamaño de la vela, ¿no? Ven la gente ahí, ¿no? Y fíjense estos barcos que eran de la Copa América, que es como el campeonato mundial de la vela. Miren cómo fueron evolucionando los quillotes y las proas muy lanzadas, las popas muy lanzadas, quillote cada vez más desintegrado, a llegar a quillotes sueltos y timones sueltos, ¿no? Esos son año por año en la evolución. Pero no vayamos a todo esto del diseño de los barcos, vayamos a las popas, ¿sí? Que es un tema sensible. Hay de todo, bombas hay de todo, hay popas abiertas, popas cerradas, saben que se llama espejo, ¿no? ¿Saben lo que es el espejo? Ya lo vieron. Pero, por ejemplo, el barco que está acá, este es un doble proa. ¿Ven que no tiene espejo? Que termina en punta como una... Se llama doble proa. Doble proa. El timón va pegado a ese quillote que también es corrido. Ese es un doble proa igual que el barco, ¿saben de quién? De Vito Dumas, con que dio la vuelta al mundo. Solo. El blanco tenía un barco igual que este, de madera, doble proa. Esto, el de acá, son estas popas más anchas, lo que llaman ahora popas abiertas o popas mediterráneos, que se abren, que son divinas para ir al agua, ¿no? Popas anchas para poder bajar cómodamente. Típico de los barcos de crucero, ¿no? Porque uno va de crucero, alquila un barco, el barco de alquiler, digo, de charter, ¿no? Uno va al barco alquila un barco en el Mediterráneo o en el Caribe en verano y quiere tirarse al agua, y bucear y todas estas cosas, ¿no? Entonces se abren las popas para meter los botes y todas estas historias. Bien, y algunas
popas muy pequeñas. ¿Y por qué harían una popa muy pequeña y el cockpit más en el medio? Bueno, porque en el mar, con mar gruesa, digamos, con mucha ola, corriendo el temporal, o sea, yendo a favor y con la ola rompiendo en popa, estas popas son terribles. ¿Saben lo que le pasa al timonel que está ahí atrás? Le cae una ola encima, 7, 8 metros. En vez acá, se disipa la ola y no pasa nada. ¿Sí? Entonces los barcos, estos de popas más pequeñas y cockpits más protegidos, más en el centro, son más incómodos, pero son más seguros, sobre todo corriendo un temporal, ¿no? Un temporal uno lo puede correr o lo puede capear, o sea, poner la proa al temporal o poner la popa y ir con el viento. Y cuando va con el viento, el problema es la rompiente. En el mar estamos hablando, ¿no? Acá en el río no hay olas de 8 metros, no se preocupen. ¿Sí? Bien, ¿quieren preguntar? ¿O están apabullados? ¿Vero se durmió? No, perdón. Recién una de las imágenes que era un barco azul tenía como una popa gigante. Ese es un barco de carga, es un portacontenedores. ¿Por qué? Bueno, porque estos barcos que son portacontenedores llevan la carga no en la bodega, se dieron cuenta, ¿no? Sino arriba. Entonces necesita mucha superficie de cubierta. Entonces las popas son muy grandes porque el barco casi es un rectángulo. Porque los contenedores son rectangulares y cargan esa cantidad de cosas hacia arriba. Entonces necesita mucha superficie de cubierta. ¿Está? Se van apilando en el tubo. Por eso son así. Por la utilidad. Claro, y son barcos de trabajo. Claro, no claro. Que sean lindos o feos, sino que lleven mucho. Pero en definitiva, mi pregunta apuntaba, la popa muchas veces es una cuestión más estética que otra cosa. Cuando uno elige un barco. Jamás es una cuestión estética, es una cuestión de para qué sirve el barco. ¿Estamos? Depende para qué lo diseñes. Por eso les decía yo, los barcos de charter, de alquiler, tienen popas muy anchas y plataformas porque es mejor para salir a disfrutar, hacer deporte cuadro. Pero si vas a cruzar el Atlántico un barco de popa abierta no es lo mejor del mundo. ¿Se entiende? Porque te agarra un temporal con ola rompiendo en popa y la verdad que es un garrón. Igual se puede hacer, no es que sea... Pero, ¿se entiende? Depende para qué. Es como la pregunta si qué es mejor, un Fórmula 1 o un camión. Y depende para qué. ¿Está? Bueno, acá los barcos son diseñados en función de para qué están hechos. Decía, los barcos no son todos iguales. Son diseñados para cosas diferentes. ¿Estamos? Inclusive los veleros también. Bien. Orza. Vieron que los barcos, el quillonde es junto con el timón, conforma todo el conjunto de la carena que hace el plano antideriva que evita que el barco se vaya de costado. Eso lo entendieron todos, ¿cierto? Bueno, hay barcos que no lo tienen. ¿Por qué? Primero porque son muy chiquitos. Por ejemplo, es un Optimis. ¿Y ven la cajita blanca que está acá en el medio? Esa es la caja de Orza. Ahí va metida, Mary lo sabe bien, la Orza, que sirve para evitar que el barco se vaya de costado cuando los vientos son entre la cenida y el través. ¿Correcto? Pero los chicos, por ejemplo, como eso lo frena, las orzas que se pueden levantar y el agua no entra porque llegan hasta arriba de la línea de flotación, ¿entienden, no? Por ahí hay agua, miran por el agujerito ese y agua. Y se mete una tabla que sube y baja. Entonces, cuando van en cenida la tienen abajo. Cuando van por el través, la tienen por la mitad y cuando van en popa la levantan. ¿Por qué? Porque así lo frena menos. ¿Se entiende, no? Es la ventaja de los barcos de Orza. Así como hay una Orza de Optimis, hay barcos grandes que tienen orzas que se izan, a veces con aparejos, a veces hidráulicas, que son muy pesadas, pero que permiten cambiar el calado del barco. O sea, bajan la orza y tienen más calado, suben la orza y tienen menos calado y menos rozamiento. Entonces, cuando voy en cenida, bajé la orza, cuando voy en popa, la subo más rápido. ¿Se entiende, no? E incluso cuando voy a entrar a un río que tiene poco calado, levanto la orza y puedo entrar con mucho menos calado a un lugar que si no hubiera pasado. ¿Sí? Yo hace muchos años tenía un barco de madera muy viejo que tenía orza, una ardilla, calaba 1,60 m con la orza abajo y 60 centímetros con la orza arriba. O sea, que 1,60 era un muy buen calado para cuando había mucho viento, sobre todo en cenida, y cuando no había agua y el río bajaba, yo levantaba la orza y podía ir caminando con el agua por las rodillas.
¿Sí? El barco no se varaba porque calaba 60 centímetros, la orza arriba. Tenía un aparejo, yo le daba con un malacate y la orza, que era de hierro, subía toda. Y la podía subir la mitad, un cuarto, 3/4, todo abajo, todo arriba, según Y eso para el río del Plata es buenísimo, ¿no? Porque saben que tenemos poca agua. Ya algunos nos varamos la otra vez, ¿o no? Veo que algunos sufrieron la experiencia de la varadura. Si hubieran tenido orza, se varan, levantan la orza y salen. No hay que hacer nada. ¿Se entendió, no? Brillante este curso. Bien. ¿Ven lo que les pasa si no tienen orza? No es recomendable. Ir a la playa con el barco sin orza no lo recomiendo. En vez de los barcos con orza, salen todos de la playa. Cuando están en la ola y vienen para la playa, levantan la orza y siguen navegando hasta que salen en seco, ¿no? Bien. Velas. Ya todos estos nombres los saben, así que no voy a repasar nada. ¿O quieren que explique alguno? Más que todo, el Cunningham. Ese no Cunningham. Sí, es una bebida cola nueva. Sí. No, mentira. Cunningham. El Cunningham, ¿sabes qué es? El Cunningham por ahí no está lo mejor puesto. Es un hollado, ¿saben lo que es un hollado, no? Ajá. Sí. Y un cabito o un aparejo que está en el gratil de la vela de la mayor en la parte inferior. ¿Para qué sirve? Para esto. Ustedes cuando repican la vela con la driza, la están estirando, ¿verdad? Repican la vela, la están estirando. Pero la driza tira de arriba, así que estiran más la parte de arriba que la parte de abajo, porque el rozamiento del palo va cambiando el nivel de estiramiento. Entonces la parte de arriba se estira mucho y la de abajo no estira nada. El Cunningham sirve para estirar la parte de abajo y ajustar con mucha precisión. Es un poquito así, no la tengo repicada y después bajo eso y de los lados tiro un poquito para abajo con un cabito y le saco 1 centímetro o 2 y eso le da una forma por ahí, perfecta que no podía yo conseguir con el repique de la driza. ¿Se entendió? Sí. ¿Se entiende esto? Cunningham. Gastón. Viene clarísimo, como sí. El Buenísimo. cabito viene en una pieza como de plástico blanco, ¿puede ser? Sí, de todas formas. Hay un ganchito, puedo poner un cabito. Depende del tamaño del barco. El Cunningham es un aparejo más importante o un piolincito nada más. ¿Sí? Para un H19 es un piolincito, no hace falta más. ¿Pero el ¿Estamos? Cunningham viene en la propia vela o No. está en el mástil? No, viene el hollado y vos lo colocás como si fuera una gansera. ¿Está? Ah, ok. ¿Estamos? En la vela Sí, tiene sí. simplemente, vos al velero le pedís que te haga el Cunningham y el tipo te hace un hollado para que puedas pasar el cabo y agarrarlo. Ok. ¿Estamos? Sí, sí. Brillante. Bueno, vamos a la parte más complicada. Tipos de aparejos. Ya vimos que el barco de un palo se llama balandro, los gallegos le dicen balandro, hombre, o sloop, barco de un solo palo. De esos, ya los vieron, algunos se dieron cuenta que no son todos iguales. Que puede ser que el Stay Proel, que saben lo que es, ¿cierto? Vaya hasta el tope del palo, o el Stay Proel esté más abajo, como en el caso de este barco. ¿Sí? Cuando está más abajo se llama fraccionado. ¿Sí? Y este es una fraccionado 3/4. Ven que el de Stay Proel es 3/4 del palo. ¿Lo ves, Vero? Laura. Daniela se fue, así que no vio nada. Bueno, ¿y a mí qué me importa? Van a decir ustedes, ¿qué me importa que sea fraccionado? Bueno, es totalmente diferente un aparejo al tope que un fraccionado, por varias razones. Número 1, el palo, cuando ustedes vieron que ustedes para navegar cazan el popel, ¿verdad? Para darle curva al palo. ¿Cierto? Sí. Cazan el popel. El proel en general es fijo. Y el que tiene un aparejo para ser cazado y movido es el stay popel. ¿Hasta ahí vamos bien? Popel Sí. el de atrás. Cuando yo cazo el popel en un aparejo al tope,
Lo que estoy haciendo es comprimiendo el palo. Tengo un cable acá, tiro del otro, el palo va para abajo, lo comprimo. Lo estoy apretando. En un aparejo fraccionado como este que ven en la foto, yo lo que estoy haciendo es curvándolo. Porque uno lo tiene de acá y el otro lo tiro de allá. Espera, voy a traer esto, mira. Ahí está. Cuando yo en un aparejo fraccionado, se curva el palo, porque esto lo te agarra de acá y esto lo tira de allá. En un aparejo al tope lo tengo para abajo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Y a mí qué me importa? Van a decir ustedes. ¿A mí qué me importa? Y mucho te importa. Porque los palos, por ejemplo, originalmente eran de madera, y la madera trabaja muy bien a la flexión y bastante mal a la compresión. O sea, es muy resistente a ser doblada, pero es poco resistente a ser apretada. Lo mismo pasa con el aluminio. Entonces los palos de aparejo al tope son mucho más gruesos, mucho más fuertes que los palos fraccionados, que son más flexibles. ¿Por qué? Porque están flexionados siempre, no están comprimidos. ¿Se entiende? Bueno, ¿y qué otro tema? ¿Ustedes vieron en la clase pasada centro bélico? Sí. A ver, ahora que tengo otra cosa, me parece. Ahí está, es bravo. Ahora les explico eso. Ahí está en un aparejo al tope. ¿Lo ven el aparejo al tope de al lado? Aparejo al tope es como los barcos que conocemos. No, el H19 es fraccionado. Fraccionado. El H19, la vela del Stay Proel no llega hasta el tope del palo. ¿No te has dado cuenta? No, Mirá, no es como ese que hay tanta diferencia. Mucha diferencia. Miralo y te vas a dar cuenta. Es como los pajaritos. Ahora que los mires vas a ver la diferencia. ¿Te acordás que te dije de los pajaritos? Sí. Ahora sabés. Y la palabra aparejo, ¿qué sería? La relación hasta donde llegan las dos velas. No. ¿Aparejo qué sería? El amarejo es lo mismo que la arboladura. Es todo esto, el conjunto. Entonces, ¿ves el barco al lado? Miren, hay dos diferencias enormes. Sí, la ¿Ustedes se dan vela. cuenta que en el barco de amarejo al tope, la vela de proa es más grande que la mayor? Sí, sí. En el Claro, barco de aparejo fraccionado, la vela de proa es mucho más chica que la mayor. Y otra vez, y van a decirme, ¿a mí qué me importa eso? Bueno, muchas cosas te van a importar ahora, porque fíjate que entonces, como el centro bélico que ya vieron, ahora vamos a volver a esto, el centro bélico es la suma de los dos centrobélicos, de las dos velas, ¿cierto? Y está en una línea, estas son los dos centrobélicos de cada vela, y ese centro bélico es el promedio de las superficies de ambas velas. Es fácil, ¿no? Es un tema de geometría, ¿no? Sí. Hasta ahí vamos bien. Si la vela de proa es mucho más chica, para que el centro bélico esté en el mismo lugar, el palo tiene que estar más adelante. Como el centro bélico, si yo a este barco le cambio el aparejo, que es fracción, le pongo el aparejo al tope, para que el centro bélico, que es un cálculo fino del diseño de los barcos, no puede estar en cualquier lugar, esté en el mismo lugar, si le pongo el aparejo al tope, el palo tengo que ponerlo más atrás. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque tengo que compensar el tamaño de la vela. Entonces, cuando más fraccionado sea el barco, más adelante lleva el palo. Y la vela de proa es más chica y la vela mayor más grande. Y se triman, que trimado ya saben qué es el ajuste fino, es el ajuste fino de las velas para cada rumbo y cada condición del viento. Es el arte de la navegación a vela, depende del trimado, obvio. ¿Sí? Es el truco de cómo poner las velas, porque ustedes se dieron cuenta que navegan poniendo las velas. Si no ponen la vela, lo van a poner en ningún lado. Este trimado es muy diferente en un barco en el otro. Muy diferente. ¿Por qué? Porque se imaginan que si tengo una vela muy grande y una vela muy chica, la vela muy grande es más importante que la vela chica. Si tengo una vela de proa enorme, como el barco que mostraba antes, vuelvo, en este, y una vela mayor más chica,
es diferente al trimado y la puesta a punta del palo también, porque el palo, como es más flexible, se curva más y entonces es más fino. Y como se curva más y puede ser más fino, trabaja de manera diferente. Los obenques y los obenques, el style, proel y el popel trabajan de manera diferente. Entonces cambia bastante el trimado. Y fíjense una cosa, a tal punto es así que entre los 70 y los 80 se pusieron de moda los barcos al tope. Todos los barcos eran al tope. Los barcos viejos, de barcos de madera, eran fraccionados. Ahora todos los barcos nuevos de regata son todos fraccionados. ¿Por qué? Porque son más rápidos. Y bueno, van probando, ¿viste? Porque nadie sabe mucho por qué. La verdad que es todo... Fíjense estos barcos, ¿ven? Estos barcos son barcos relativamente nuevos de regata. Fíjense el tamaño de la vela de proa con respecto a la mayor. Son muy chiquitos. Estas son las medidas más o menos típicas de las genoas. O sea, de las velas de proa grande. ¿Qué cambia entre el 1, el 2 y el 3? Es cuánto del J. El J de la medida de los barcos es la distancia entre el strike proel y la cara anterior del palo. O sea, el tamaño de la proa. Desde la punta, donde va la vela, hasta la cara anterior, la cara delante del palo. Entonces, un foque generalmente tiene... Eso es el J. El pujamen, eso es el J. Generalmente cuando hablan de lería, ¿qué J tenés? Te pregunta. Claro. Tengo 2,70 m. Tengo 4,50 m. Tengo 1,20 m. Bueno, depende la vela que te hacen según el J. Entonces, cuando el tipo, los genoas, los génovas, dicen los gallegos, el génova, o los tanos dicen el genoa, ¿no? La genovesa dicen otros, pero el genoa algunos dicen la Genoa, otros dicen el Genoa, no se ponen de acuerdo. Ahora decimos le Genoa y se acabó. Ya está. La altura es la misma. Lo que cambia es el pujamen de la vela. El 1 tiene 150% del J, o sea que llega 50% más atrás del palo del tamaño de la proa. ¿Ven cómo lo ven en el 1, ¿no? Como pasa muy atrás. Y en este barco, el Genoa 1 es mucho más grande que la mayor. Y eso que prácticamente es al tope. ¿Sí? El 3 prácticamente es el 100% o el 99-98%. Y el 2 es 120, 130, depende de la velería. ¿Estamos? La altura es la misma, lo que cambia es el pie. El pujamen de la vela. ¿Queda claro? Carla, estás poniendo caras, por eso te digo, no. No, está bien. Bueno, entonces ya veíamos estos. Estas velas las vieron en el río. Son divinas, de colores. Generalmente de otra tela. No son de dacron, son de nylon en general porque se estiran. Son velas muy livianitas, son generalmente para poco viento, muy grandes, muy redondas y van en la proa del barco por afuera. No van engarruchadas como la Genoa, vas por afuera. Hace falta un tangón para largarla porque se te queda volando, porque la vela está suelta. ¿Lo ven, no? Se llama spinnaker. Se usan para vientos generalmente francos, entre el través y la popa. Aunque algunos barcos navegan bastante bien con descuartelar con el spinnaker incluso. ¿Sí? Van a ver esas velas y las vamos a aprender a usar en algún momento de nuestra vida cuando dominemos las otras antes, que son bastante complicadas. Necesitamos muchas manos para esto. Bueno, centro bélico lo vimos recién. Ahí decía para otras cosas raras. Sí. Y otras cosas raras y sí. Vientos portantes. Portantes, sí. Portantes son los que empujan. Los vientos algunos empujan y otros succionan. Del través para atrás te empujan. Del través para adelante te succionan. Okay. Dani, ¿está? Perfecto. Uno llama portantes los vientos que van del través para atrás. Okay. ¿Sí? Y hay otras velas también. Hay los spinnakers son simétricos, pueden ser asimétricos, pueden ser la mitad camino entre un Genoa y un spinnaker, se llama Jenaker. O un Spinoa. No, Spinoa no se llama Jenaker. ¿Sí? Y hay otras velas más, pero no se compliquen la vida. La van a ver en el río y le van a preguntar al instructor y les va a decir, miren, ese es un Jenaker. Uy, ese es un espía simétrico. No, este es un espí simétrico. Este es un espí muy redondo. Este es muy plano. Lo van a ir viendo cuando vean el río. Pero ya saben cómo se llaman. Y los van a ver de colores y ya saben. Mirá, un barco con spinnaker. Viene en popa. Van a decir, ¿seguro? Porque va a venir con viento
como dijo Daniel recién, importante. ¿Estamos? Bueno, esto lo habíamos visto, centro bélico, ya lo vieron. ¿Entendieron la posición del palo en un sloop fraccionado o no fraccionado lo que cambia? ¿Sí? Lo vamos a ver, véanlo en el H19. Esto habíamos visto. El centro de carena es eso. El centro de carena es fácil de hallar prácticamente, difícil de hacer cálculo. Si ustedes agarran, cortan una silueta del barco, timón con timón y guillote. ¿Qué? ¿Alguien habla? ¿Alguien pregunta algo? No, no sé. No, bueno, me pareció que estaba preguntando algo. Entonces, de la figura mojada, de la parte negra, la recortan y la hacen equilibrar en un alfiler hasta que está en equilibrio, hasta que no se va para ningún lado. ¿Sí? Ese es el centro de carena. Y a mí qué mierda me importa. Perdón, dije mierda. ¿Podés borrarlo eso? Sí, por favor, me censuran después, no se puede decir malas palabras en internet. Bueno, y a mí qué me importa, porque el equilibrio del barco depende de la posición del centro bélico y el centro de carena. Es tan fino eso de diseño que si yo los cambio, el barco no va derecho, gira. Y entonces ya todos están pensando, veo la cara que tienen, que cuando yo muevo las velas, lo que hago es mover el centro bélico. Y entonces el barco gira. Y cuando muevo el timón, también muevo el centro de carena. Y entonces el barco gira. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Lo están viendo, ¿no? Las velas no están fijas, se mueven. Y cuando yo las muevo, desplazo el centro bélico. Si el centro bélico cae justo encima del centro, o casi justo, no es justo, del centro de carena, el barco va derecho. Si los cambio de posición, el barco empieza a girar para un lado o para el otro. Lo que yo hago con el timón o con las velas es justamente eso, para que el barco gire. De hecho, ¿vieron una tabla de windsurf? ¿La tienen? ¿Tiene timón? ¿Tiene timón? ¿Y cómo el tipo, cómo va para donde quiere? Es fácil, el palo es móvil y lo que hace que es, se tira para atrás, Es la persona. cambia el centro bélico y la tabla orza. La tira para adelante y la tabla deriva. ¿Sí? Le está cambiando el centro bélico. ¿Entendés, Gastón? Sí. ¿Se entiende, no? Sin timón. Y no tiene timón. Y gobierna perfectamente, llevando el palo hacia adelante o hacia atrás. Y la abre o la cierra, además. Pero cuando un tipo quiere orzar, se tira para atrás, hacia la popa. Y la tabla orza. Quiere derivar, la tira para adelante y la tabla deriva. ¿Se entiende? La relación entre el timón y el centro bélico es lo que determina el equilibrio del barco. ¿Sí? El barco tiene un equilibrio inestable. Cuando uno cambia estas posiciones, lo que hace es cambiar de dirección. Y uno todo el tiempo está equilibrando fuerzas. Esto que ya vieron, ¿no? O sea que necesitan la fuerza P, esa que ven azul en el dibujo, es la reacción del plano antideriva, del centro de carena, que tiene que ser igual que la negra del otro lado, porque si no el barco se va al costado. ¿Sí? La que vieron, la fuerza propulsora, es la proyección de ese paralelogramo de descomposición de la fuerza del viento sobre las velas. Es así de fácil. Es bastante sencillo todo. Es un tema de equilibrio. Vamos a verlo en el sentido vertical. ¿Sí? Ahí ven la flotabilidad que empuja el barco hacia arriba, el peso que impulsa el barco hacia abajo, que está en el centro de gravedad del barco, el centro bélico y el peso del señor que saca el culo para afuera y que compensa para que el barco no se vuelque, porque este barco no tiene guillote. ¿Sí? Es un tema, navegar es una cuestión de equilibrio. De equilibrar todas las fuerzas, que son un montón. ¿Sí? ¿Sí? Y esas fuerzas no son
hay una diferencia enorme, que es lo que cuesta entender de esto, lo más difícil, es porque uno tiene la aerodinamia y la hidrodinamia, que son las dos fuerzas que actúan, digamos, la hidrodinamia y la hidrodinamia, porque tanto el agua como el aire son fluidos y se comportan de la misma manera, salvo una diferencia enorme, que es su densidad, ¿sí? La densidad es la diferencia de comportamiento entre el agua y el aire, pero son fluidos, ambos son fluidos, ¿sí? Y en eso actúan las mismas leyes. Pero esas leyes son en general anti-intuitivas, ¿sí? La estática, yo no hace falta que les diga, ustedes me ven a mí, ¿no? Si yo suelto el encendedor, ¿qué va a pasar? Se cae. Ah, ¿ustedes estudiaron gravitación universal con Newton? No hace falta, todo el mundo sabe que las cosas se caen porque siente el peso. Es una experiencia sensorial, la estática. Pero uno no vuela, ni generalmente, ni nada bastante mal, no como un pez, ¿no? Te pongo al lado de un tiburón, por más que nades bien, Vero está diciendo que yo nado muy bien, está diciendo. Por más que nades bien, te pongo al lado de un delfín y no nadas nada, el delfín nada 40 km/h. O sea, ¿no? Y entonces, esas leyes son antiintuitivas. ¿Por qué? Son al revés de lo que uno cree. Uno cree que es una cosa y es otra, ¿no? Funcionan de manera diferente. Entonces uno tiene intuición sobre esto, ¿sí? Pero créanme que agua y aire se comportan igual, y que el quillote se comporta bastante parecido que las velas. Nada más que el tema es que el agua es mucho más densa que el aire, entonces el quillote es mucho más chico. Pero las fuerzas que actúan son más o menos parecidas. Y el truco de la navegación es el equilibrio. El del trimado, de los cascos, del diseño, de la posición del timón, de la posición de las velas, de cuánto caso, es un tema de equilibrio. Nada más que del equilibrio. Porque el barco es una máquina. Es una máquina casi perfecta, 100% ecológica, que convierte la energía del viento en movimiento. Es eso. Es una máquina que convierte la energía del viento en movimiento. ¿Sí? No es otra cosa que eso. Y depende de equilibrio. Nada más que de eso. Bueno, ven, miren este barco raro. ¿Qué pasó? Tomó un rizo, achicó la vela. No solamente se achica el pujamen, sino que se achica el gratín porque la vela baja. ¿Qué pasa? Baja el centro bélico. Y entonces el barco, no solamente que tiene menos potencia, sino que aparte escora menos. Porque se acuerdan que era el par escorante, era fuerza por distancia. Si yo lo bajo, la misma fuerza, escora menos porque es menos distancia. ¿Se entiende, no? Bien. Y aparte se convirtió en un barco casi de parejo al tope cuando era fraccionado. ¿Se dan cuenta, no? También. Bien. Sigo. Este ya está más complicado. Bajó la mayor entera porque hay mucho viento. Mirá lo que escora el barco. Nada más que con un tormentín, que es un foque más chiquito. Las velas saben esto, ¿no? Ya lo hablaron, que cuando más grandes son más finitas, y cuando más chicas son más gruesas. ¿Por qué? Porque son para más viento. El tormentín es muy chiquito, muy grueso, y generalmente la relinga de la vela, que es el borde que tiene una soguita cosida, lo habrán visto, ¿no? Esa relinga en los tormentines es de acero. ¿Por qué? Porque es para mucho viento. Entonces la vela muy gruesa, muy chiquita, y fíjense que el barco este, para aquellos que dicen que el foque no sirve por rozar, ¿no? Va rozando. ¿Ven que va contra el viento? ¿Ven dónde va el viento y el barco dónde va? Hace como... Está de través. Por eso va tan escorado. Fíjense lo que escora el barco y se le ve el quillote, ¿eh? Bien, está complicado. Este se le complicó más, ¿ven? Había que achicar. Había que achicar antes. Yo le dije hay que achicar. Hay que tomar... ¿No? El tema es, ¿cuándo tomar rizo? En general, cuando uno se pregunta si hay que tomarlo o no. ¿Por qué? Porque si el punto aumenta, ya lo tomé. Y si no hacía falta, es muy fácil largarlo. Mejor tomarlo cuando uno tiene dudas. Bueno, a este le pasó lo mismo, ¿no? Bueno, y habrán visto en el río barcos de 2 palos ahora. ¿O no? Los que salieron conmigo ya lo saben de memoria la otra vez, porque los vimos en el río y estaban buscando todo el tiempo y decían, hay muchos más de lo que yo creía, yo pensé que eran todos iguales. Y les pasó como los árboles o los pajaritos, ¿eh? Ah, mira, un queche, ¿qué es esto? Un barco de 2 palos, que el palo mayor está delante y el palo más chico está atrás. Ese barco se llama ketch.
Queche le dicen los gallegos, ketch le dicen los ingleses, como el ketchup. ¿Sí? ¿Y yo por qué? Ahora, para mí, ¿qué me importa que el barco tenga 2 palos? Es mal laburo. No, todo lo contrario. Al revés. Justamente. ¿Se han dado cuenta todos estos? Seguro que se dieron cuenta. Que si el casco tiene un centro de carena, independientemente del aparejo, yo a un barco cualquiera le puedo poner un palo o 2. La cantidad de vela va a ser la misma, pero como está más repartida en más cantidad de velas, el centro bélico es más bajo. ¿Entendieron? El centro bélico en un barco de 2 palos, para la misma cantidad de vela, va a ser más bajo. El palo va a ser más bajo. Los 2 palos, si yo tengo un solo palo, el palo tiene que ser más alto. Si tengo 2, los palos van a ser más bajos. Eso implica que el centro bélico va a estar más abajo. Y el barco con el mismo viento va a escorar menos. ¿Entendieron? Escora menos. ¿Qué otra ventaja tengo? Bueno, otra fundamental. Tengo la misma cantidad de superficie bélica, pero más repartida. O sea, la mayor en un barco de 40 pies como este que ven ahí, o 40 y pico, es enorme. Con una sola vela. Con 2, o con 3, 2 palos, con 3 velas, resulta que las velas son más chicas y es más fácil de manejar cuando hay mucho viento. El barco escora menos y es más fácil de manejar. Y tercera ventaja, tengo más combinaciones de velas posibles. ¿Sí? Por ejemplo, ¿ven el barco del medio? Hay mucho viento. No tomó rizo. Dejó el Genoa y el palo de atrás, la vela de atrás, que se llama mesana. Y entonces el centro bélico sigue estando en el mismo lugar, pero con mucha menos vela, el barco más tranquilo. ¿Se entendió? Casi todos los barcos oceánicos son de 2 palos, porque, sobre todo los que están en solitario. ¿Por qué? Porque es más fácil manejar de uno solo velas más chicas. Si no, una vela grande en un barco de 50, 60 pies, que tiene un palo de 17, 18 metros de alto, la mayor, tiene por ahí 80, 90 metros cuadrados, y con viento una sola persona es imposible manejarlo. En vez con un palo más bajo y las velas más chicas, son velas más chiquitas. Los cabos son más finitos, la fuerza es menor, todo es menor, porque está repartido en varios. ¿Se entiende? Es como llevar un paquete grande o repartirlo en paquetes chiquitos. Es más fácil llevar de paquetes. Si estoy solo, es mejor. Si tengo un camión grande, mejor llevar. ¿Y cuál es la desventaja? Para la maniobra tenés que manejar más escotas. No tanto. ¿Sabes cuál es la desventaja? ¿Sabes cuál es? Que el viento, ustedes saben, ya lo vieron esto, que el aparente, el viento atmosférico no es igual a todas alturas. El viento pegado al agua, cercano, la capa inferior del viento, es de menor velocidad que la superior. ¿Cierto? ¿Lo vieron eso? No. Si el viento va aumentando su velocidad a la medida que uno sube. Cualquiera que sube una montaña sabe esto, ¿no? Y los aviones también lo saben bien. El viento es cada vez más fuerte cuando más subís. Pierde mucha velocidad con respecto al agua. Los palos más altos reciben más viento cuando el viento es muy suave. Entonces los barcos, para viento suave, los barcos de un solo palo, que son más altos, son más rápidos. Entonces, barco de regata, 2 palos, un palo solo. Barco de crucero, me voy a cruzar el Atlántico, 2 palos. Es así. ¿Ah? Me importa 3 carajos la velocidad, me tardan 2 horas menos, no me importa. Llego tranquilo, no escoré y llegué, viste, pude cocinar, hacer la pizza tranquilo, amasar el fideo, comer tranquilo, sin problema. ¿Sí? Entonces, uno privilegia unas cosas con respecto a la otra. El barco de Vito Dumas, que dio el solitario vuelta al mundo, era un barco chiquito, apenas 9 metros, pero de 2 palos. Un ketch, doble proa. Y como dice, 2 palos y el tipo solo, sí. Y tenía no 3 velas, sino tenía 4, porque ahora vamos a ver. Este es el leg, mírenlo. El leg segundo, el barquito donde se dio vuelta al mundo en solitario, el amigo Vito Dumas. Tiene 2 stays y 2 velas de proa. Es genial, porque la combinación de velas es... Y es re fácil manejar 2 velas de proa y una vela grande. Es más cómodo. Yo digo, lo comprobé yo terminé poniendo en mi barco, que es un queche, con el que crucé el Atlántico hace un par de años, 3, y le terminé poniendo un stay más.
y usando 2 velas chicas de proa y no una grande, sin enrollador. Y es muchísimo más práctico, sobre todo para navegar con poca gente. Navegamos mucho, 2, mi hijo y yo nada más, tramos largos. Y la verdad que es comodísimo, porque la velita tiene 15 metros. El llenado de mi barco tiene 60 metros cuadrados el uno. 60 metros cuadrados, un departamento de grande. Y la verdad es que el foque y el tormentín, que es como el foque y la trinqueta, que es como se llama la segunda vela de proa, la más chica, trinqueta, y ese stay se llama stay de trinquete o trinqueta. Esas dos son de entre 15 y 18 metros. O sea que son, cuando hay mucho viento, se izan rapidísimo, se bajan rapidísimo, no hay ningún problema. Y es mucho más cómodo que manejar una vela de 60 metros cuadrados, que con viento fuerte es imposible de manejar. Es más, de hecho rompimos el enrollador del coso porque no podíamos, porque cuando un día superó unos 40 y pico de nudos y había la ola de 7-8 metros, se nos complicó. Y éramos 7 a bordo, y no pudimos enrollarla. Entonces después decidimos poner los detalles y anduvo fenómeno el barco. ¿Ah? Y las combinaciones con mesana, mayor, trinqueta y foque son geniales porque es un montón de velas. Y si queda ahí medio viento vas achicando de a una, vas sacándolo de a una y se acabó. ¿Se entiende? Bueno, ahí está. Y este que está ahí es el Esperanza, que es el barco de la Prefectura Naval Argentina. No es un queche, porque hay otro barco de 2 palos, con el palo adelante más grande y el palo más chico atrás, que también es el mesana, pero que se llama Yol. Yola, le dicen los gallegos. Yol. Fíjense, ven que el palito es muy chiquito y la vela es muy chiquita. ¿La ven? Es muy chiquita, no es como el que vimos antes, es mucho más chiquita. Es más chiquita que el foque, ¿lo ven? Pero está muy atrás. Y alguno ya está especulando, seguro, veo la cara, de que, cuando más atrás está la vela se achica, es lo que decíamos, lógico, para mantener el centro bélico. ¿Sí? Ahí Daniel y Diego te están haciendo una pregunta, me parece. ¿Dónde? Ahí levantaron la mano. ¿Quién pregunta? No, es que pare, están diciendo. Stop. No. Cuando usa capote. Díganme si voy muy rápido. Igual no quiero que de esto es que empiecen a tener idea de que existe, lo van a ver todos en el río. Y van a aprender a las diferencias de verlo nada más. Como uno no confunde un Renault con un Volkswagen, porque sabe las diferencias, ¿o no? Si no te da lo mismo, dice, un auto son todos iguales, dice. Mi mujer dice, son todos iguales. No, este es un Renault, aquel es un Fiat. No, son todos iguales, dice. ¿Se entiende? Entonces este Yol, hay una discusión entre los ingleses y los norteamericanos sobre esto. Los ingleses dicen que si el palo está detrás del eje del timón, es un Yol. Ven que el palo está detrás del eje del timón, ¿no? Está en el área que está volando. El timón está más adelante. Los norteamericanos dicen que si la vela mesana tiene que ser menos del 15% de la mayor. Es una discusión estúpida porque se dan siempre las dos condiciones. Cuando más grande la vela, esté más chica, así que se dan las dos. Pero el Yol, la diferencia con un queche, es que el palo está por detrás del eje del timón. No de la rueda del timón, del eje del timón, de lo que está abajo del agua. ¿Lo ven que está atrás? Bien. Sigo. Y este aparejo se llama áurico. Este tiene 3 stays. Tiene un palo para largar un stay más afuera, que se llama botalón o bauprés. Adelante. Habrán visto eso, ¿no? Los barcos viejos tienen una madera que sale, un espolón. Eso se llama bauprés o botalón. Es más, algunos barcos nuevos tienen un botalón retráctil para sacar la vela para afuera. ¿Sí? Tiene 3 stays. Tiene una vela que no es una vela bermuda, que no es una vela triangular, sino esa vela cangreja, que es trapezoidal. La vela se llama cangreja. Y arriba, si hay poco viento, le ponen esa vela triangular al revés, que hace un despelote para izar, porque va toda suelta hasta que está tensada, que termina de componer una vela bermuda triangular. ¿Ven? Que es muy parecida. Esa vela que está ahí arriba se llama, que hace un quilombo bárbaro cuando la dicen, se llama escandalosa. Entonces, este barco tiene foque, petifoque, trinqueta, cangreja y escandalosa. Y este es un aparejo áurico clásico de un barco, que estos barcos se llamaban
cúter. Cutter le dicen cúter que corta el agua, ¿no? Los barcos estos de corte. Muy veloces. ¿Y esto qué es? Ah, esto no me dijiste. Esto no me dijiste, porque el palo mayor está atrás. La vela más grande está atrás, no está adelante. No tiene palo de mesana, tiene palo de trinquete y mayor. La vela mayor está en popa y los ingleses dicen shura, es una goleta. Es una goleta. La goleta es un barco que tiene el palo mayor atrás y palo de trinqueta. ¿Estamos? ¿Se entendió? Van a ver, hay muchas goletas, aunque no sean velas cangrejo, porque las velas de cangrejo son trapezoidales. Y en vez de tener 3 puños, tienen 4. Puño de escota, puño de amura, puño de drisa, y el último, el más alto, es el puño de pico. Y el palo ese que está arriba se llama pico. Y se iza con la vela. El palo baja, la vela con el palo y todo. Se iza el pico. ¿Sí? Dice, pero estas cosas tan viejas, ¿para qué? Perdón, le dice mierda otra vez. ¿Para qué mierda vas a estar mirando estas cosas? ¿No? Oh, miren esta goleta. Tiene todo el baño arriba, incluso toda la vela. Sí que va rápido Bueno, otra goleta. Que en vez, fíjense, en vez de tener una vela con botavara en el palo mayor, el trinquete, el de adelante, tiene una vela de stay. Es como otro foque. ¿Ven? Pero finalmente completa el espacio que hay. ¿Lo ven eso? Esas velas se llaman velas de stay. ¿Sí? Hay aparejos de todo tipo. Ahí tienen más. Goletas de 3 palos. Esta goleta, fíjense la de arriba, esta de acá, tiene velas cuadras. ¿Se acuerdan de ir al traveso a la cuadra? ¿Se acuerdan? El traveso a la cuadra. ¿Por qué? Porque es el rumbo que pueden ir las velas con las velas cuadradas. Son velas cuadras. Y esas velas tienen un palo arriba, van colgadas. Esos palos se llaman vergas. Y entonces el que tiene vergas se llama bergantín. Y como tiene velas cangrejas y las dos, es una goleta bergantín. Esta es una goleta de 2 palos. ¿Sí? Esta también se va a ver bien que tiene una verga, cuando tenga la vela, tiene la verga acá. ¿Sí? Bien. Sigo. Uy, otras velas más lindas. Fíjense, esto es típico, el de arriba, es un típico aparejo de un bote. Estos palos, ¿ven que el palo es cortito? Esta vela se llama altercio. Este típico de velas son las que tenían las carabelas de color, que no eran carabelas, sino que eran... La única que era carabela, aparentemente, era la Santa María. La Niña y la Pinta eran carracas, bucetas, falúas, depende de dónde la nombren. No importa el nombre, porque estos no las van a ver, porque seguro yo no hay más. Pero estas sí hay muchas, porque fíjense... El pico no se llama pico porque ven que cruza todo el palo hasta adelante y es una sola vela que hace como una especie de foque adelante y vela de se llama entena eso. ¿Está? Y ese palo se saca entero porque va en un tintero. Se saca, se enrolla y va al costado del bote. Entonces el tipo cuando hay viento se va remando y vuelve con la vela. ¿Sí? Ahí están, ahí las tienen varias velas al tercio, si están en la mitad al tercio, si no estaban, si están en un tercio son al tercio, si están en la mitad se llaman latinas. Pero había muchos tipos. Es bastante difícil de mirar con esas velas, porque van de un lado. ¿Se dan cuenta, no? La antena va de un solo lado. ¿Sí? Bien. Sigo. Y esto es una jangada brasileña, típico botecito de pesca, que tiene como una antena lo mismo, y el tipo saca el palo, que es una caña de pescar, es una caña en realidad, es una caña. ¿Viste? Muy livianita. Enrolla la vela, la baja, y después la agarra, la pone, y se vuelve con el viento, generalmente con el viento de la tarde vuelve el tipo a la costa. Cascos raros. Aunque parezca mentira, no siempre los cascos antiguos fueron de madera. Estos son irlandeses, se llaman coracles y son barcos con estructura de madera forrados de cuero de oveja. Y
lo que tiene de bueno es que no pesan nada. Le ponen cuero de oveja y los embrean, en general les ponen alquitrán. A veces es de tela también. Se hacían. Es más, hay un tipo, un irlandés, que quiso demostrar que los monjes irlandeses habían llegado antes que los vikingos a América en un barco de estos. Y fabricó el barco con las tencas medievales del siglo VII, lo hizo de cuero y cruzó el Atlántico por el Mar del Norte, en una ruta que se llama de Stepping Stones, de saltitos de las piedras, porque va hacia el norte siempre, pasando por Groenlandia, las Islas Faroe y termina en Terranova. Y les agarró una tormenta brutal y se metieron entre el hielo, que no hay olas, porque el barco era de cuero y rebotaba, y se les pinchó. ¿Y qué hicieron? Lo cosieron, porque el barco es de cuero y se puede coser. Y lo pudieron arreglar. Y descubrieron que pudo haber sido efectivamente que este tipo, que es un monje irlandés que se llama San Brendan, que fue santificado, tiene toda una especie de leyenda de que había llegado a la tierra prometida y decían que era América. Y efectivamente demostró eso. Ahí está, miren, este es el barco. Ahí lo tiene el barco de San Brendan. ¿Se llamó? En los barcos, los irlandeses llaman currachs. Y son de cuero de oveja, curados y después engrasados todos con grasa de lana de oveja, que es lanolina pura, que es buenísimo para las manos. Los tipos descubrieron que las heridas de las manos cuando cocían el cuero, que es difícil de cocer el cuero, se les curaban solas porque tenían la grasa de oveja esa. Bueno, a manejos más raros, el que ven en el costado ya no hay más, es muy raro verlo, es una vela guaira, que es parecida a una cangreja, pero es casi una vela bermuda con un pico muy, muy vertical. El junco, un junco chino, es una vela que se parece bastante a las velas modernas, ¿no? Con muchos battens, mucho más rígidas y bastante más eficaces. Y lo que ven ahí es una gabarra del Támesis, que tiene una cosa rara, que es una vela tarquina, se llama. Que el pico no está en la parte de arriba de la vela. ¿Ven? Está cruzando la vela el pico, ¿lo ven? Es esto que está acá. Y sí, pero ¿para qué me contás que una gabarra del Támesis, que es un barco plano, porque va, pues un barco para el río, tiene una vela tarquina? Porque hay un barco absolutamente contemporáneo, muy eficaz, que todavía usa una vela tarquina. ¿Saben cuál es? No. El Optimis. El Optimis tiene vela tarquina, muchachos. ¿Y por qué tiene una vela tarquina? Por una razón muy fácil. Tiene una enorme potencia bélica con un centro bélico muy bajo que le permite a un pibe de 20 kilos adrizarlo. Si tuviera la misma superficie en una vela bermuda, el centro bélico estaría más alto y un chico de 20 kilos no podría llevarlo derecho. Se tumbaría todo el tiempo con viento. ¿Se entiende? Y esta vela tiene el pico, tiene un aparejo acá en la punta, acá, ¿ven mi mouse? Tiene un aparejito, o sea que uno puede cazar el pico y llevar la punta de la vela, estirar la baluma o no. Mary sabe bien esto, ¿o no? ¡Fila el pico, Mary! ¡Fila el pico! Decían, ¿viste? Le quitan los instructores a los chicos. Cuando está muy casado, ¿no? Entonces la vela no tiene twist. Tiene un montón de regulaciones. Ese barco es fabuloso, ¿eh? Relación peso-potencia, es genial el Optimis. Y vos decís, pero es viejo. Fíjense los barcos de la Copa América. Miren las velas mayores nuevas. ¿No son parecidas a una vela de Optimis? No es un truco, ¿eh? La foto está en verdadera magnitud, en foto sacada de verdad. Es los barcos de la Copa América y los Optimis, de tamaño. ¿Ven? Las velas son muy parecidas. ¿Sí? Bien. Bueno, voy muy rápido. Yo quería preguntar en la foto anterior que vi un tipito colgado arriba de una vela. Un tipito colgado en la foto anterior. ¿Dónde? ¿Acá? Ah, ya sí. Acá. No es un tipito. Es un tripulante.
Estoy volando, perdón. Fue subir al palo para sacar una foto. Suben, vos lo ves, es maravilloso como suben los chicos jóvenes. Cómo suben, los izan, ¿no? Tienen un arnés. El tipo va y va caminando por el palo. Y le van tirando y el tipo va caminando. Y parece que va caminando por el palo. Sube, pero a una velocidad como si caminara, ¿eh? Es más, lo van a ver, después si quieren les muestro unas películas, que en los barcos grandes, cuando van a izar el spinnaker, el tripulante tiene que ir hasta la punta del spinnaker, que está fuera del barco, y va caminando, colgado de la cosa, va, despincha y vuelve al barco, y se tira por la escota del spinnaker y vuelve. Y si, ¿cómo puede ser que lo haga? Y son chicos jóvenes. Yo ya no lo puedo hacer. La verdad nunca lo hice, ni lo pienso hacer. ¿Sí? Por eso siempre hay que llevar una persona, dicen que si uno hace un viaje largo, hay que llevar una persona joven que pueda subir al palo. Yo llevo a mi hijo, por ejemplo, que tuvo que subir varias veces al palo. Pero subir un palo de 17 metros no es fácil. Es fácil subir si lo subís, pero laburar de arriba cuando el barco está navegando y se mueve el palo, cuando abajo se mueve 17 metros, es bastante 17 metros, ¿eh? Como un edificio de 6 pisos. Y hay que, se cortó una driza, hay que cambiar la driza. ¡Manu! ¡Dale! ¡Te subo! Yo no subo ni en pedo. ¿Está? Pero bueno. Me decías otra cosa. El tipito subió, sí. Al palo al H19 hay que subir a pulso, ¿eh? Yo he subido a pulso al H19, ¿eh? He subido. En otras épocas. Pero se puede subir, pero puede hacer la prueba. Son 6 metros el palo, es chiquito. Se sube en una patada. Bueno, preguntas. Hagan preguntas o sigo. Díganme si voy muy rápido, si voy muy lento, si no entendieron un carajo, si les están aburridos, si quieren que veamos una película. Tengo una de Spider-Man. ¿Nos podrías recomendar algunas películas? Tengo películas. Genial. Tengo películas para darles y las podemos colgar ahí para que las vean. Para ver barcos. No, digo, hay de todo. No, digo, la idea es, yo voy rápido porque la idea es que no hace falta estudiar todo esto. Hace falta saber qué hay y uno va a empezar, cuando empiece a mirar en el río los barcos, se va a dar cuenta de estas diferencias. Y va a aprender esos nombres en la medida que uno va charlando y sabe que existe. Ahora van a estar atentos, porque ven un barco de 2 palos y eso es un yol, es un queche o una goleta. Hay de todos, ¿eh? Hay en el río, no se dieron cuenta que era. La otra vez les dije, cuando salieron conmigo, le dije, che, miren los barcos, no, nunca vimos barcos de 2 palos, me dice, ¿cómo que no? Y aquel, tenés razón, y aquel, también, aquel, es un queche, aquel es una boleta, mirá vos, no había mirado nunca. No, y les expliqué el manejo al tope de fraccionado, y después ahora no puedes dejar de mirarlo. Entonces cada uno decía, es un fraccionado, sí, ya se lo vi, pará. Empezaron a echar las pelotas cuando eran fraccionados, eran del tope, fueran al tope, porque ya no podían dejar de verlos. ¿Sí? Una vez que uno entra en la tónica esta de entender las cosas, ya está. Bueno, sigo, chicos. Uy, esta es la goleta espora. Era una goleta norteamericana que compró. Ustedes saben que uno de los puertos más australes balleneros que había era en Carmen de Patagones, ¿no? Los barcos norteamericanos, en la época de los balleneros, venían mucho al Atlántico Sur a cazar ballenas, ¿sí? En la época antes del petróleo, ¿saben cómo es la historia, no? O sea, la ballena era para el aceite, no había petróleo para las lámparas, se usaba aceite de ballena. Los tipos venían a buscar ballenas a cualquier parte del mundo, y venían acá bastante. Y el último puerto era Carmen de Patagones, donde está Viedma ahora, en la entrada del río Negro. En la entrada del río Negro, justo donde termina la provincia de Buenos Aires. Era el puerto más austral, no había otros puertos. Piedrabuena, que lo ubican, ¿no? El comandante Luis Piedrabuena, lo escucharon nombrar, era lobero y hacía rescates. Básicamente el tipo le compró una goleta norteamericana llamada la Nancy y le puso Almirante Espora. Y era la goleta que él usaba para navegar por los canales fueguinos, por ahí, por las líneas de los estados, por el Cabo de Hornos, que es el peor mar del mundo, y se dedicaba básicamente a cazar lobos, era lobero, y a hacer rescates, porque los barcos pasaban todos antes de Panamá, todos los barcos de carga, porque iban a Europa, de Asia a Europa, pasaban por el Cabo de Hornos, porque no estaba Panamá, y eran barcos de vela.
y naufragaban bastante seguido. Y las compañías de seguro pagaban mucho el rescate de los pasajeros y de la carga. Y como el tipo era un capo y navegaba muy bien por ahí y los barcos se hundían con bastante facilidad, cobraba un montón de guita de cobrar los seguros. Y aparte era un buen tipo. Pero la cuestión es que le agarró una tormenta enorme y para salvar el barco y la tripulación terminó encallando, para no hundirse, en la isla de los Estados, que no había nada en esa época. Y con los restos de la goleta Espora construyó el barco que está al lado, que se llama el Cúter Luisito. Era con los restos. Se quedó casi un año y pico en la isla, los Estados solo, con lo que tenía, y con su tripulación fabricó otro barco con los restos de este. Y siguió navegando toda su vida con ese. Esos barcos son maquetas que están en el Museo Naval del Tigre, que si quieren pueden ir a ver, que hay. Es uno de los mejores museos de América de maquetas de barcos. Bueno, y esta sí la conocen. Esta es la Fragata Libertad, que es un barco de 3 palos, que ya saben cómo se llaman, obvio, porque el más grande se llama Mayor, el de atrás se llama Mesana y el de adelante se llama Trinquete. ¿Cierto? Es muy fácil. Ahora, ya que sabemos, es toda una pavada. Y tiene foque, petifoque, contrafoque y la mar en coche. Adelante, ¿ven? Tiene un montón de estares. Y tiene velas, que tienen nombres, obviamente, pero tienen nombres, son fáciles los nombres, porque el de abajo, la vela más grande, ¿saben cómo se llama? Mayor. ¿Cómo se debe llamar? ¿Cómo se debe llamar? Y después siguen velacho, gavia. Entonces, por ejemplo, tiene gavia alta y gavia baja. Velacho, para arriba se llama Juanete, sobre Juanete, Perico, sobre Perico, y la última de todas se llama, de las barcos de tantas velas, se llama Rascacielos. Pero bueno, entonces yo digo, che, casame la escota de babor del sobre Perico de Mesana. ¿Y cómo haces? No, hay un tipo, no. Hay una tripulación por cada palo, porque si no se vuelven locos. ¿Sí? Porque está lleno de... Ahí está la Fragata Libertad. No es tan vieja como parece, ¿eh? ¿Estamos? No es tan vieja como parece. Tiene 3 palos, lo vimos eso. ¿Sí? El palo mayor tiene casi 50 metros. ¿Sí? Es alto. Un edificio de 18 pisos. Hay que subir al palo. Sobre todo que estas velas, cuadras, ¿sí? Por eso viene el nombre de la cuadra, ya lo dijimos, eso me parece. Se arrían al revés, porque la verga está arriba, la vela está colgando, y yo la arrío hacia arriba, ¿sí? Y la suelto hacia abajo la vela queda toda envuelta en la verga. Y para eso, el ñato tiene que subir y subirla. No uno, sino varios, porque las velas son recontra pesadas. Así que suben un montón, caminan por las vergas y levantan la vela para arriar. ¿Sí? ¿Se entiende esto, no? Ven que está la vela. Esa es la Corbeta Uruguay, que si quieren pueden ir a visitarla, está en Puerto Madero. La pueden ir a ver, que es un barco bastante más chiquito. Apenas 45 metros. Es fácil darlo vuelta en la marra. Ahí están los nombres de las velas, si quieren. Yo todo esto se los paso para que lo tengan, ¿eh? Tienen todo esto y lo pueden, si tienen curiosidad, igual nadie les va a preguntar cómo es el velacho bajo de Trinquete. No se preocupen. Tipos de aparejos, ¿sí? Barcos, vienen con el nombre, ¿sí? No importa, está lleno. Muchísimos. Estos son todos barcos que navegan. Generalmente son barcos escuela y son barcos escuela de cada país, ¿no? Entonces, sí, el Caguatemoc ya es el de México, el de Gloria, el de Colombia, el Capitán Miranda, el de Uruguay, que es horrible. Es feísimo, un barco de motores en realidad. ¿No? El Cisne Branco de Brasil, que es buenísimo, es un barco divino. ¿Sí? Por ejemplo, ven que allá, yo no lo veo, pero el Sebastián Elcano es una goleta, ¿ven? Todas velas cangrejas. ¿Sí? Bien. Y este seguro que lo conocen, es el famoso Cutty Sark, que es el barco del whisky. ¿Ahora qué me llama? No voy a entender. Bueno, este es el famoso porque estos barcos fueron desarrollados en la época
¿Saben con qué empieza esto? El tema de la velocidad de los barcos con la bolsa. ¿Cómo con la bolsa? Sí, con la bolsa. El tema era que, ustedes saben que Inglaterra, que es un país, el Imperio Británico, fue más desarrollado de la vela porque tiene un territorio enorme, imperial, colonias en todos lados, y un territorio básicamente insular, solo que es una isla. O sea que dependía mucho de su conexión con sus colonias, o sea, dependía mucho de su marina. Tanto de guerra como de conquista como de mercante. Entonces, uno de los grandes temas, grandes colonias de Inglaterra es la de la India, donde cultivan el té, que toman los ingleses, el 5 o'clock tea, tienen que tomar el té. El tema es que el té se cosecha toda la misma época, como casi todos los cultivos. Entonces, resultaba que el que llegaba primero con la cosecha de la India a Londres, el té valía un huevo, y el que llegaba último no valía nada, porque el mercado estaba inundado de té. Entonces los barcos empezaron a competir por la velocidad, de que llegaba primero. Porque si bien la cosecha toda junta, los barcos no llegaban igual. Y venían atravesando medio mundo, porque venían con los vientos portantes, Dani, que vos preguntabas que eran portantes, que soplan de oeste hacia el este, de la India por el Índico, cruzaban el Pacífico, pasaban por Cabo de Hornos y subían por el Atlántico hasta Inglaterra. Y venían siempre con viento en popa. Cuando más al sur vayas, más fuerte es el viento. O sea, más rápido venían. Esos barcos iban realmente, y esos barcos se llamaron Clipper. Y esos barcos desarrollaron un montón la náutica, un montonazo. Y este era uno de los más veloces, que tenía el récord del cruce de la llegada de la India a Londres, ¿no? Era complicado pasar por el Cabo de Hornos. Fíjense, eso es el Cutty Sark, una pintura, no hay fotos, ¿no? Pasando por el sur del Cabo de Hornos en los mares estos. Fíjense cómo tiene nada más que, para evitar la escora, arriado las velas altas para bajar el centro bélico, ¿no? Pero había que subirse a barriar la vela, había que subir al palo este de 40 a 50 metros arriba, y decía, ¿quién va? Y no quería ir nadie, imagínate, con este mar, se caía el agua, no lo juntaban nunca más el tipo. Así que era bravo. Pero esto desarrollaron mucho la tecnología de la vela, muchísimo. Hasta que vino Panamá, que no hay viento porque es por el Ecuador, es por la zona de las calmas ecuatoriales, y vienen los barcos de vapor. Igual compitieron un montón de tiempo, aparentemente llegaban más rápido, pasa que era más riesgosa la ruta, pero tardaban por el camino largo a vela más rápido que los barcos de vapor, porque los barcos de vela estos iban mucho más rápido que los barcos de vapor, mucho más rápidos. Iban a pasar 10-12 barcos por día por Cabo de Hornos en la época de auge de la vela. ¿Sí? O sea, todos los que volvían de Asia para acá venían por el Cabo de Hornos. Panamá los mató a todos y el barco de vapor también. De ahí la pintura de Turner, ¿no? Bien. ¿Y esto cómo funciona? Porque en realidad los tipos estos no caminan por arriba haciendo equilibrio. Caminan con la verga puesta acá por unos cabitos que se llaman marchapiés. ¿Sí? Entonces el tipo caminaba por acá. Entonces queda colgadito, va subiendo. A estos son los gavieros, que son estos tipos que son los que arrían y largan las velas. Estos están canchereando así no iban en general, ¿eh? Van como están en la foto de la derecha. En la foto de la izquierda están para sacarse la foto y hacerse los cancheros. Pero ves cómo están parados con los pies en el cabo que está colgando de abajo. Suben por el palo y se distribuyen por las vergas y todos juntos izan, ¿sí? Largan o levantan, arriban las velas hacia arriba, ¿no? Las ven como están arriba, ¿no? Qué laburo. Y ahí los que mandaban al carajo, ¿ven que está ahí arriba? Había 2 lugares en el barco, que eran castigo, ¿no? Porque era un día entero, 24 horas sin agua y sin comida en el carajo. Lo mandaban al carajo y otro lugar que se llama la puta madre que lo remil parió, que es otra parte del barco. Que le voy a dejar que investiguen cuál es. Bueno, sigo. No puede decir mala palabra, me dijeron en el internet, perdón. Sigo. El Baupré ya lo vimos. ¿Sí? Fíjense que tienen ahí un barco antiguo con Bauprés, unas redes, etc. Es para alargar los styles más afuera y tener más velas de proa. ¿Sí?
Botalón o Vapores. Abajo hay un barco moderno con botalón. Inclusive hay algunos barcos modernos que tienen botalón retráctil. ¿Sí? Por ejemplo, el Mach 30, que lo habrán visto en el agua, lo podemos ver. Sale y entra el barco, el botalón. ¿Sí? Mascarones, ¿sí? Muchos, no importa. Fantasías de la cosa de ponerlo en la proa. La fantasía de la protección, ¿no? Mucha mujer. Algunos de los barcos modernos llevan Natalia, que es, bueno, es el mascarón de proa. Y quedamos ahí para ver, vamos a ver cascos de madera, pero ya está muy tarde para seguir. No, es un chiste esto de cascos de madera, ¿eh? Cascos de barco de madera, que tienen todos los nombres. Las piezas que usamos hoy tienen su origen en la construcción de los barcos de madera. Aunque no se hagan más, los nombres han quedado, ¿no? Entonces las piezas y las partes de los barcos, por ejemplo, saben que los barcos, la quilla es una madera. Es la madera central que estructura los barcos de madera. Los barcos ya no tienen más quilla, pero siguen diciendo quilla y quillote. ¿Estamos? Y así montones de piezas que no importan ahora para verlo ya, porque me parece que es mucha información. Pero no se asusten con dibujar. Bueno, preguntas y si nos vamos a cenar. La idea no es que recuerden nada de lo que hablamos hoy, sino que despertarle un poco de curiosidad y que empezar a entender por las razones de algunas, por qué las cosas, por qué tiene dos palos, por qué tiene uno, por qué el quillote antes era finito, ahora antes era grueso, ahora es finito, por qué el timón es así o asado, ¿no? Una consulta. Señor, adelante. Más allá de la grabación de la clase, ¿nos podrán pasar el PPT para repasar los nombres y eso? Sí, señor. Pero la idea es que no tengas que repasar, pero si querés repasarlo, encantado de la vida. Yo lo escribí, para que lo fueran leyendo. Tirar un número, pero la cantidad de términos que metiste hoy... No, pero te vas a acostumbrar. Debe ser como 100 términos fácilmente. Por lo menos leerlo, fijarlo, mirar de vuelta detalladamente. Pero lo vamos a charlar, lo vamos a ir charlando en Navegando y vas a ver que todas estas cosas son las que te vas a recordar, son las que necesitas usar. Difícilmente alguien para manejar estudió que los pedales llamaban acelerador, freno y embrague. Los usa así que sabe cuál es. Dice partes del auto para empezar a manejar. Y te enseñaron las partes del auto y están las ruedas, las puertas, el espejito, el parabrisas. El limpia parabrisas, no hace falta. Inclusive los botones, viste que el auto tiene un montón de perillas. ¿Sabes cuáles son? Las usás, dejate de joder, ya las usaste, sabes cuáles son. Cuando las usás, sabes. Yo entiendo que para las primeras clases, para sacar el miedo, para arrancar, uno está bien, arranca con los conceptos básicos, pero obviamente si no haríamos como un curso acelerado, un curso express, ¿no es cierto? Obvio. La idea es aprender bien de la náutica y conocer todo. Totalmente. Y todo esto, como decís vos, hay muchas cosas que están basadas en lo que fue y en lo que pasó, y entendiendo eso después es más fácil entender por qué las cosas son como están hoy, ¿no? Entonces, nada, por eso decía el PPT, como para repasar los nombres, no es ponerse a estudiar, pero sí repasar, fijar nombres, yo qué sé. Sí, claro, pero se habrán dado cuenta, o que pasa en todas las disciplinas, que en general, por un lado hay una cuestión específica de la actividad, ¿no? Y la otra tiene que ver con, vieron que por ejemplo cuando los chicos estudiantes de medicina hacen residencia, se ponen el guardapolvo blanco, se cuelgan el estetoscopio, como que se disfrazan de médicos porque entonces pertenezco al ámbito, ¿viste? La forma de vestir. Los médicos, por ejemplo, a mí me duele la panza y me duele la panza. Y tengo una infección en el oído y tiene infección en el oído. El médico dice, no, tiene una otitis. Y yo digo, tengo fiebre, el médico dice, no, hizo una febrícula, te dice. ¿Sí? A mí me operaron del apéndice y el médico dice, no, realicé una apendicectomía. ¿Es lo mismo? Sí, exactamente lo mismo. Sacarte una apendicectomía es lo mismo. ¿Y cuál es la diferencia? Que los médicos dicen apendicectomía.
no dicen operación de apéndice. Los medios dicen otitis, no dicen infección del oído. ¿Está? O sea, es parte de la identidad. Y para nosotros también. La forma de vestir, como uno empezó a navegar y ya se empieza a vestir como navegante. Dice, no, el sábado voy al club. Y se pone la ropa de navegar. ¿No? Es parte de la identidad. Y la forma de hablar también es parte de la identidad, ¿no? O sea, los que navegan hablan de determinada manera. Entonces ahora ya el barco dice, no salpica, da pantocazos. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces eso es una cosa que se va adquiriendo básicamente con la práctica. O sea, también es parte de la práctica de navegar y de salir a todos fines de semana, empezar a mirar lo que pasa en el río, a reconocer las diferencias de los barcos y a entender el porqué. Porque la identidad y el porqué vienen juntos. Uno entiende las diferencias, entiende para qué sirve y entonces inevitablemente le aparece el nombre. Y como pasa con los chinos. Todos los chinos son iguales para mí. Hasta que reconozco la diferencia entre Chu y Li. Y entonces ya le digo Chu y Li, porque son diferentes, no son iguales. Con los barcos pasa igual. ¿Tá? Así que bueno. ¿Otras más dudas? No. Es un curso preclaro este. Todo gente brillante. Que entiende todo de primera. Genial. Es lo que esperaba. No esperaba menos de ustedes. Bueno. Si no, sin más pero sin menos, hay que... No sé, Ale, ¿estás ahí vos? No. No, hay que cortar la transmisión. Viene ahora el padre Peperino Pómoro. No, viene el ajuste de señal. No sé cómo se corta esto, yo no soy de... Dejo todo prendido, me dicen acá. Deje todo prendido que no pasa nada. Así que bueno, nos veremos el fin de semana. ¿Sí? Les vamos a mandar esto por mail, les mando, yo preparo el PPT para que lo puedan ver o si quieren imprimir. Porque está bastante descripto, todo lo que dije está ahí más o menos. No es todo lo que dije, pero está más o menos. Y después lo vamos viendo. Estamos todo el fin de semana en el club, así que vamos charlando el tema. ¿Listo? Bueno. Buen provecho con la cena. Gracias. Gracias, Cristian. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Adiós.